Vamos a leer este famoso comentario, ese famoso relato de los discípulos en la barca. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Vemos acá pues que los discípulos habían entrado a la barca y estaban cruzando el mar hacia la otra ribera, pero se había levantado una tormenta. En esta historia vamos a estar viendo en forma paralela el mismo relato en los otros evangelios, no porque se contradigan, sino porque realmente enriquecen, porque lo que menciona Marcos no lo menciona Mateo, no lo menciona Juan, pero en resumen todo, el Señor puede darnos una imagen más perfecta de lo que Él estaba haciendo con los discípulos en esos momentos. Vamos a encontrar principios, varios principios. Yo he puesto 5 principios, por supuesto que hay muchos más que podemos extraer de este relato de los apóstoles, ¿verdad? Primero, que nosotros como hijos de Dios somos gobernados por la providencia de Dios. Amén. Providencia quiere decir una visión anticipada. Antes, videncia, vista, ¿verdad? Él es en su providencia, Dios, o sea, en su conocimiento anticipado, el Señor prepara, sabe lo que va a ocurrir. En la misma lectura del mismo relato, en el Evangelio según San Mateo, vamos a agregar un relato más. Dice en el Evangelio San Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ok, agregó algo aquí la Biblia, ¿verdad? Jesús los hizo entrar en la barca. Jesús los hizo. El Señor nos hace entrar en esas barcas, pero Él ya sabe que más adelante, en pocas horas, en pocos meses, vamos a vernos envueltos en una tormenta. Pero Él en su providencia, Él conoce qué es lo que va a pasar y sabe lo que va a hacer. Dios es un Dios de propósitos para con sus hijos, propósitos para con nosotros. Así es que, entonces ahora entendemos que ellos fueron llevados por Jesús. Él los hizo subir a la barca. Dios sabía lo que iba a pasar en unas horas. Dios lo hará, nos hará subir a cada uno de nosotros en esas barcas. Ahora, ¿por qué quiere Dios que subamos a esas barcas? El Señor lo que más anhela es que le creamos. Dice la Biblia en Hebreos que sin fe, lo podemos de memoria, vea, es imposible agradar a Dios. Y solamente conociendo al Señor, amándole, teniendo una relación íntima con Él, podemos realmente entender. Y si no bien, tal vez no entender, porque sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos. Pero tenemos la convicción en nuestro corazón de que algo bueno va a pasar. Conocemos su palabra y Él dice que a los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que Él quiere al meterle a usted y a mí en esas barcas. El Salmo 107, 24 dice: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Fíjese lo que dice el salmista:
ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿Qué había ocurrido en el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan? ¿Qué había ocurrido justo antes de subir a la barca? Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. A más de 5,000 personas. Leemos en el Evangelio según San Juan, siempre en el capítulo 6, versículo 12, dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando Jesús dijo recojan los sobrantes, Él no se estaba refiriendo a migajas ni a pedazos mordisqueados. El Señor se estaba refiriendo a pedazos que nadie había tocado. Pero qué interesante que dice: y cuando se hubieron saciado. Quiere decir que esta multitud tomó todo lo que quiso hasta que ya no le cupo nada. Imagínense, de 5 panes y 2 peces. Ese es el primer principio que vamos a aprender en esta noche. El Señor en su providencia lo tiene todo bajo control. Y Él ha dejado en su corazón huellas de su vida. Todos nosotros tenemos huellas de Cristo, huellas de lo que Él ha hecho en nosotros. Todos podemos. Si yo me pongo a preguntarles a cada uno, todos tienen un testimonio de poder, todos. Y estamos aquí porque estamos con un corazón agradecido, sabiendo a quién adoramos, sabiendo a quién bendecimos. El segundo principio es que nosotros crecemos en el plan del Señor, dentro de su plan. Y quiero decirles algo: el plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios es fortalecernos, hacer de cada uno de nosotros verdaderos hijos de Dios, con actitudes y hechos, mostrando con nuestro testimonio que sí somos hijos de Él. Venga lo que venga, vendrán tiempos más difíciles. Hoy tenemos libertad de congregarnos, de cantar a voz en cuello, de predicar por las calles. Puede que ya no se pueda más adelante. No sabemos qué será el día de mañana, ¿verdad? Así es que, ahora, existen tormentas correctivas y existen tormentas como las que tenían los apóstoles, ¿verdad? Esas tormentas perfeccionadoras. Por ejemplo, para mi manera de ver, Jonás se encontró de repente en una tormenta, pero él estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios le había dado un mandato y él, en lugar de agarrar para acá, agarró para acá. Tuvo que mandar una tormenta al Señor para hacerle ver que estaba equivocado. Ahora, los apóstoles no estaban fuera de la voluntad de Dios. Y a veces usted se va a decir lo mismo: pero si yo oro, Señor, yo diezmo, yo leo la Biblia, yo tengo ministerio, yo procuro hacer tu voluntad, y la prueba ahí está. El Señor la ha mandado, el Señor lo ha hecho que suba a esa barca. Tenga la certeza de que cuando llegue a la otra ribera, usted va a llegar diferente, totalmente diferente, porque el propósito de Dios es que usted sea fortalecido, edificado. Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Ahora, justo acababan de ver ese gran milagro, como les dije, ¿verdad? Y se les había olvidado. Y siempre una tribulación, dice en Corintios que la tribulación es leve y momentánea, dice, ¿verdad? Pero a veces cuando está pasando usted una prueba, vea que uno parece que eso no va a acabar nunca. Sé que pero ¿qué dice Pablo? Leve, momentánea, pero va a producir en usted, dice, un más excelente y eterno peso de gloria. Cuando usted salga de esa prueba, no va a ser la misma persona. Y va a tener la capacidad, la oportunidad de poder ministrar a otros que puedan estar atravesando la misma situación. Pero usted va a decir: yo ya estuve ahí, ya puedo saber que sí se puede. Ya va a tener la autoridad de poder decirle a una persona: sí, yo sé que es difícil lo que estás viviendo, pero yo ya pasé por esa prueba.
y sé que vas a salir adelante. Dios es poderoso. A mí me encanta esta porción que voy a citar. ¿Se recuerdan cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra al otro lado del Jordán? 10 sabemos que venían con unas noticias nefastas, ¿verdad? No se puede, el lugar está ocupado, allá hay gigantes, los hijos de Anac allá están y todo eso. Y el relato está en Números, se lo voy a leer, Números capítulo 14. Me encanta esto, fíjese lo que dice. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra. ¿Qué dice aquí? Mire, porque nosotros los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Cada prueba, amados, son esos panes. ¿Para qué sirve el pan? El pan fortalece, ¿verdad? El pan edifica, el pan le alimenta, le da fuerza a su cuerpo. Esas tormentas, esos problemas son como pan para usted. Cuando usted salga de esa prueba, usted ya se comió esa tormenta, ya se comió ese problema y va a salir edificado, fortalecido, enriquecido con el Señor. Serán como pan. Así es, nosotros nos alimentaremos de esas situaciones, creceremos, maduraremos, seremos mejores cada día. Sepa, como les he venido diciendo, que después de una prueba usted no va a volver a ser la misma persona, nunca, jamás, nunca. El tercer principio que vamos a ver es que estamos siendo favorecidos por sus oraciones. En Marcos capítulo 6, el mismo relato. Marcos capítulo 6, versículo 45-47, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, dice, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Por qué creen ustedes que el Señor estaba orando? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Dios estaba orando? Que Jesús se había quedado orando. Jesús lo hizo subir, ya lo vimos, vea. Pero él sabía lo que iba a pasar. Él jamás lo desamparó en medio de esa tormenta. Así también él conoce y nos observa. Cuando está usted pasando esa tormenta, Dios está observando sus actitudes. Lo que usted habla, lo que usted piensa, lo que usted dice y cómo se conduce. Eso es lo que con eso vamos a honrar al Señor. Dice que Él se quedó orando. Yo creo que se quedó orando por ellos. Sinceramente, creo que el Señor se quedó orando por ellos, por la prueba que estaban pasando. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Y qué le dijo? Y yo he orado para que no te pase nada. Yo he orado para que tu fe, dice, no falte. La prueba va a llegar, pero vas a ser sostenido en fe. El Señor quiere que entendamos a través de esta enseñanza de que sí, la prueba va a venir, hermano, y es necesaria la prueba para nuestra madurez, para nuestro crecimiento,
para que seamos mejores cada día. Es necesaria la prueba. Pero Él nos está mostrando acá que primero, Él conoce, Él sabía. Segundo, Él los hizo entrar. Él sabía lo que iba a pasar. Tercero, Él se quedó orando por ellos. Él se quedó orando. Dice que el Señor los estaba observando. Él ora por usted y por mí. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué más? El que también intercede por nosotros. Él intercede por usted y por mí. ¿No se alegra usted de eso? Yo me alegro de saber que estoy en la lista de oración de Cristo. Yo no sé a usted, pero a mí, cuando me dice, hermana, fíjese que Dios me ha puesto a orar por usted, yo me siento tan rico. ¿No se siente usted así? Cuando Dios usa a las personas, levanta personas, y de repente le dicen, hermana, el Señor me ha puesto a orar por usted. Gracias, dice uno, gracias, ¿cómo necesitamos esta oración? Vea, la verdad es que eso fortalece. Cuando el Señor vino, murió en la cruz, en esa obra vicaria, sustitutiva, Él nos dio salvación, vida eterna, perdón de pecados, justificación, santificación. En esa tumba vacía nosotros tenemos la convicción y la certeza de una vida eterna. Pero Él dijo, consumado es. O sea, la obra a la cual tú me enviaste, Dios, se terminó, la hice a cabalidad. Pero su obra, su tarea intercesora no ha terminado. Él sigue intercediendo por usted y sigue intercediendo por mí. ¿No se alegra usted de eso? Es maravilloso pensar que Él ora por usted, conoce su debilidad. Es precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, somos gobernados por su providencia, ya que Él sabe lo que va a hacer. Estamos nosotros creciendo dentro de su plan. Sabemos que Él los hizo entrar en su barca y somos bendecidos por sus oraciones. Ahora, el cuarto principio: Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Nosotros tenemos que ver con seriedad el tiempo que el Señor se tarda. Dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Esos son, dice, los de Dios son mucho más altos. Entonces, como nosotros no lo entendemos, ni lo sabemos, ¿qué nos toca hacer? Creer. Punto. Creer ante una persona inconversa. Los familiares, por supuesto, los familiares que son los más difíciles. Sí, es cierto, hay personas que no van a ser salvas. Sé que la salvación es personal, pero como yo no sé, ¿qué me toca a mí? Seguir insistiendo, ¿verdad? Seguir insistiendo, orando y hablando, porque como no sé. Mi tarea es creer que va a pasar. Creer que si Él ha dicho que soy sana, seré sana. Así que tenemos que creerle al Señor, y Él nunca llega tarde. Ese es el punto, que a veces cuando el Señor se tarda es cuando nosotros nos desalentamos. Y ahí comenzamos a darle vuelta a la mente. Y acordémonos una cosa: la mente es el taller del enemigo. Fue el taller del enemigo. Entonces Él conoce cómo trabaja la mente. Y aquí vienen los pensamientos. Y ya no ores. ¿Y para qué oras? Y no, eso no pasa nada. ¿Para qué seguís orando? Gracias a Dios, el Señor nos ha hecho de una forma tan fabulosa que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, yo no le voy a decir, no piense en eso. Si el pensamiento viene, usted deséchelo y cámbielo por una promesa. Sí, es cierto, Señor, estoy enferma, pero poderoso eres tú. Yo sé, Señor, que tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Y aunque ahorita me duela horriblemente, para venir aquí me pusieron una inyección porque me dolía toda la espalda. Pero aquí estoy, en el nombre del Señor. Porque el enemigo es astuto. Él sabía. Así es que, amados, es con respecto a la llegada tarde. ¿Por qué lo vamos a ver?
porque el Señor se tardó en llegar. En Marcos capítulo 6, del 48 al 50 dice: y viéndole remar con gran fatiga. Mire qué cosas. Él se había quedado en tierra y ellos estaban a la mitad del mar y lo veía remar con gran fatiga. Ellos estaban luchando en sus fuerzas. Y así es como nos cansamos, así es como perdemos la fe cuando luchamos en nuestras fuerzas. Ellos eran tal vez experimentados, pescadores, sabían cómo, pero para no naufragar, para no hundirse, ellos estaban con fatiga, dice aquí, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús se había quedado en tierra, ya hablamos sobre eso, orando, pero les veía desde la tierra, les veía que ellos en sus fuerzas estaban fatigándose. Dice, estaban remando con gran fatiga. Ahora, Mateo añade algo. Mateo dice, Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, o sea que no podían regresar a nado. No podían regresar a nado. Y a veces esa situación que pareciera que no tiene solución, ahí nos lleva el Señor. ¿Sabe por qué a veces lo lleva el Señor a usted y a mí? Nos lleva a esas encrucijadas donde vemos que no hay salida, porque quiere que veamos, que volvamos nuestros ojos a Dios. Y tenemos nosotros que aprender a orar primeramente, que no se nos oiga decir, ya hice de todo, aquí lo único que falta es orar. No, un cristiano no dice eso. Lo que primero tenemos que hacer es orar, poner en las manos del Señor cualquier situación. Ellos, como vemos acá, estaban con gran fatiga peleando para no zozobrar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, amados, es entre las 3 de la mañana y las 6. Es la hora más oscura de la noche. ¿Cómo se tardó el Señor, vea? ¿Cómo se tardó? La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura. En realidad Jesús no se había olvidado de ellos. Ellos se habían olvidado de Jesús. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces esas tardanzas en los problemas de su vida y de la mía son parte de nuestro entrenamiento. Las tardanzas de Dios tienen fines eternos. Eso tenemos que nosotros saber. Tienen fines, tienen propósitos eternos. ¿Se recuerdan el caso de Lázaro? Veníamos platicando sobre eso. Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, está el relato. Las hermanas mandaron a avisarle a Jesús: tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Cuando conoció la noticia, Jesús se quedó 2 días más. Qué tremendo, ¿verdad? Se quedó 2 días más. Así que Jehová se tardó a propósito. Jehová espera para tener piedad de nosotros. Espera. ¿Por qué? Porque entendemos realmente que si el Señor llega y lo sana, sí hubiera sido un milagrazo tremendo, pero no hubiera tenido el impacto que tuvo resucitar a Lázaro. Y saben, las palabras de Jesús me impresionan. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 11, el versículo 14 y 15 dice, oiga esto: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Ese es el punto. Ese es el punto. El Señor quiere que usted y yo creamos. Mire, un niño, usted le dice: si te portas bien te voy a regalar esto. Los niños creen. Por eso, valga el comercial, nunca le mienta a un niño. Si usted le promete algo, déselo. Porque los niños son crédulos. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Él quiere que nosotros seamos como niños.
Creer es lo más importante. Ese es lo más importante. El Señor sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Lo iba a resucitar. Pero lo más importante, iba a ser una declaración poderosa y eterna. ¿Se recuerdan cuando Marta le reclamó y le dijo, Lázaro va a resucitar? Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Imagino que era igual que yo, la Marta era. Pero ¿qué le dijo Jesús? En el versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso valió la pena, esos 4 días, porque ya tenía 4 días de muerto, ya hería. Ese es el punto. Que entendamos que las tardanzas de Dios tienen un propósito. Primeramente, despertar su fe, despertar mi fe, despertar nuestra fe. Entender que nosotros tenemos que creer a su palabra, a sus promesas. No sé realmente, hermanos, cuánto tiempo tiene su tormenta. Días, tal vez meses, tal vez años. Y pareciera que el Señor no nos escucha, ¿verdad? Pareciera que el Señor no nos escucha. Pero recuerde siempre estos principios que hemos entendido a través de esta situación de la barca. El Señor tenía control, sabía que los había mandado, los estaba viendo desde la orilla. Él sabía, oraba por ellos. Todas esas cosas que nos alienten nuestro corazón, que nos alienten sabiendo que el Señor no nos deja, no nos desampara. Qué cosa más maravillosa, más maravillosa. ¿Sabe? El Señor prometió un Mesías. Dios prometió en Génesis un Mesías, un Salvador. ¿Y cuántos años tardó? Más de 4,000 años, ¿verdad? Pero en Gálatas leemos, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese es el punto, hermanos. Hay un día señalado para que Dios le resuelva ese problema. Hay un día en el calendario de nuestro Dios para darle la respuesta a esa situación. Espérelo, porque aquí dice Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios tiene un propósito al meternos en estas barcas. Tiene un propósito al meternos en esa barca, así que usted tenga esa convicción, tenga esa certeza. La tardanza del Señor desarrolla nuestra fe. ¿Qué más? Desarrollan nuestra paciencia, desarrollan y forman nuestro carácter. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel, mire, eso a mí me alienta y me da tanta esperanza. Fiel es el que ha prometido. No importa que mis ojos no lo vean. ¿Sabe? No se deje llevar por sus sentidos. Mire, nuestros sentidos nos informan a veces las cosas mal. Vean, tenemos que caminar como viendo al invisible. Creer en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Estas que nosotros vemos, estas son perecederas. Pero las que no se ven, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, el perdón, eso no se compra en la tienda. Eso Dios lo da a través de todas estas situaciones, a través de meterlo en la barca y hacerlo pasar por una tormentita. Ese es el punto más importante. Y el quinto principio es que nosotros estamos siendo protegidos por su poder. Sí, en Juan 6:19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ya estaban a la mitad del mar, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Yo he leído en un libro que nosotros tenemos que hay 365 no temáis en la Biblia. Debe ser. Yo he logrado encontrar 150 y tantos. Con mi esposo nos pusimos una vez, pero solo llegamos al Antiguo Testamento, o sea que debe ser cierto. Pero si hay 365, no temáis, no tengas temor, no temas, todo lo que son parecidos,
es porque el Señor quiere que no tengamos temor. Mire, un corazón con temor nos hace tomar decisiones erradas, nos hace tomar decisiones equivocadas. Tenemos nosotros que confiar en el Señor. Ahora, cuando Él dijo, yo soy, que es el nombre de Dios, yo soy el que soy, ese es el nombre del Señor, el eterno, el gran yo soy, el gran yo soy. Él es el ayer, el hoy y el mañana. Pero dice, cuando yo leo la palabra, esa frase, ¿yo soy qué? Pareciera que está incompleta, ¿verdad? Pero ayúdenme a terminarla. Solo Juan tiene 7 yo soy. Le puedo decir uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dígame otro. Yo soy la puerta. Así es. Yo soy el pan de vida. Amén. ¿Qué otro? Yo soy. Mande. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el buen pastor. Así es. Yo soy, acabamos de leer, la resurrección y la vida. Así es. Él es el gran yo soy. Yo soy. Recuérdelo cuando esté pasando esa prueba. Él es el gran yo soy. Las tormentas no son eternas, hermanos. Las cosas buenas se acaban. Uno no quisiera que se acabaran, pero gracias, se acaban. Pero también las malas se acaban, hermanos. Le tengo esa noticia. Lo malo también termina. Cuando el cumplimiento de los tiempos llega, el Señor dice, no os temáis, yo soy. Yo soy. Y fíjese que en el último versículo dice, en el 20, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Es que miren, eso es maravilloso. Ahí nomás estaban, fíjense. Ahí nomás estaban. La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Usted, amado hermano y hermana, tiene un destino que cumplir, diseñado y determinado por nuestro Padre Celestial. No lo estorbemos. No lo estorbemos. Sí, es cierto. El Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es poderoso. Yo no sé cuál es su tormenta. Todos pasamos por tormentas. Todos. Tal vez tiene una persona enferma en su casa. Tal vez tiene problemas económicos. Miren que los problemas económicos quitan el sueño. Al menos a los hombres le quitan el sueño. Pero es que mire, Dios es sabio. Él puso sobre los hombros de los hombres la carga económica. Él dijo, vea, con el sudor de tu frente. Así es que yo quisiera orar por unos minutos para que el Señor tome control.